Es un privilegio estar aquí con ustedes y vamos a leer como lectura bíblica en el libro de Primera de Reyes, el versículo 18, Primera de Reyes 18:24. El 18:24, ¿verdad? 17:24, ahora sí. Dice así la palabra de Dios. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. En esta hora, Dios eterno, Dios de misericordia, que muestra una compasión grande hacia nosotros los seres humanos y que siempre tiene el deseo de hacernos bien y de que todas las cosas sean bien para nosotros. Gracias por tu grande amor, grande misericordia. Gracias porque nos permites reunirnos libremente ahora en esta tu casa de oración para alabarte y glorificarte. Tú mereces la honra por los siglos de los siglos. Señor, nosotros queremos un día vivir en tu reino junto a ti, para adorarte en espíritu y en verdad, para adorarte como realmente tú debes ser adorado. Pero mientras llega ese día, ayúdanos a ser fieles y ayúdanos a ser obedientes a tus principios. Ayúdanos a cuidar la mayordomía que tú nos has dado a nosotros. Y ayúdanos, Señor, que el día cuando tú regreses, nuestras cuentas estén arregladas contigo y nosotros podamos ser salvos por ti. Le pido una bendición por el orador que va a tener tu palabra en esta noche, que lo unja con el poder del Espíritu Santo para que él pueda expresar tu verdad con una claridad tan grande que todos podamos entender y poner en práctica lo que escuchemos hoy. Que la gloria sea para ti, Señor, por los siglos de los siglos, en el nombre bendito de Jesús. Amén.
Estás ahí, esperando que mi alma vuelva junto a ti, con la mano siempre extendida hacia mí, y mis ojos dirijo para otro lugar. No sé por qué, solamente de ti recibí gracia y perdón. Tanto amor que no logro entender por qué razón. Me amas tanto si yo solo busco huir de ti. Cámbiame, límpiame y úsame para tu obra. Lléname, cólmame, dame otra vez tu perdón. Quítame toda la costra que impide que sea única tuya, que solo refleje tu amor. Ven a mi vida, Jesús, quiero ser hoy cristiana. Ven a mi vida, Jesús, y haz la tuya, Señor. Aunque parezca que no es mentira, lo sabes. Quiero servirte y honrarte por la eternidad. No puedo más. He parado 1000 veces y siempre vuelvo atrás. Mis rodillas sangrantes no tienen fuerzas ya. Mi deseo es contigo, pero no así mi andar. Quiero seguir y mis pasos me alejan cada vez más de ti, pero sigo aferrada a lo que dijiste aquí, que tu yugo es ligero y que ponga el mío en ti. Cámbiame, límpiame y úsame para tu obra. Lléname, cólmame, dame otra vez tu perdón, Señor. Quítame toda la costra que impide que sea única tuya, que solo refleje tu amor. Ven a mi vida, Jesús, quiero ser hoy cristiana. Ven a mi vida, Jesús, y haz la tuya, Señor. Aunque parezca que no es mentira, lo sabes. Quiero servirte y honrarte por la eternidad. Quiero servirte y honrarte por la eternidad. Buenas noches, queridos hermanos y amigos. ¿Cómo están todos en una noche más? ¿Cómo les fue durante el día todo? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Podemos cantar victoria porque estamos aquí una noche más. Y déjenme decirles que quiero confesarle algo de corazón. Cada vez que su servidor predica y nos involucramos como familia en este ministerio, lo que un día comenzó con una grabación en el teléfono, por cierto. Iniciamos un ministerio hace algunos meses atrás, cogiendo ventaja de esto de WhatsApp, pastor, y hicimos un grupo
¿verdad? De nuestros hermanos de la iglesia y de otros hermanos por ahí. Y comenzamos a grabar audios con mi esposa, no bien hechos, pero claros, ¿no? En audio, hablando acerca de profecía bíblica, acerca de hogar y familia, la crianza de los hijos, cómo alimentarnos, cosas que como iglesia necesitamos estar en constante recordatorio y trabajando todo el tiempo. Y entonces vimos una aceptación de la gente, a la cual nosotros nos tomamos la libertad de añadirlos al grupo, pero les pedimos el permiso después y todos dijeron, bueno, está bien, nos vamos a quedar ahí. Y luego comenzamos entonces este ministerio así a predicar en diferentes iglesias. Involucramos a mi hijo en lo que es el sonido, lo que es el video, mi esposa cantando, mi hija también. Les confieso que esto es algo tan maravilloso para nosotros, nos ayuda tanto. Uno se llena tanto cuando uno trabaja para el Señor. Uno logra ver no solamente necesidades de otras personas, sino uno logra ver las necesidades que hay también en mi corazón. Porque cuando uno predica a otras personas, ayudando a otros, se ayuda a uno mismo también. Porque todos nosotros estamos necesitados de la palabra, estamos necesitados del Espíritu Santo, estamos necesitados de que Dios haga una obra transformadora en mi carácter, en mi corazón, mi forma de vivir, mi forma de hablar, comer, etcétera, etcétera. Y por esa razón yo he orado a Dios durante esta semana, porque yo quisiera que no porque vino la familia Rivas acá a Brockton, sino porque el Espíritu nos puso a nosotros dejar una marca y una huella en sus vidas. Yo quisiera de que los temas que hemos tratado durante todas estas noches, que por cierto están grabados en YouTube, al final creo de la semana quizás les estaremos dando el link, ustedes nos pueden buscar también como Germán Rivas en mi canal en YouTube, y usted va a encontrar todos los temas también en Facebook. Y si usted quiere que lo agreguemos también a este ministerio del cual les hablaba en WhatsApp, compartimos citas del Espíritu Profecía todos los domingos, casi todos los días, para nuestro crecimiento espiritual. El propósito es estar en comunión con Jesús. El propósito es ayudarnos mutuamente en aquellas cosas que podemos hacer. Y el propósito de esta semana es, yo quisiera que si tal vez quizás todo lo que ya dijimos durante esta semana se ha olvidado, yo quisiera que entendiéramos esto esta noche. Y es que por muy buen administrador como persona que yo sea de mi dinero, por muy buen administrador como persona que yo sea, muy bien organizado en cuanto al tiempo. Hay personas que son muy organizadas, como decimos anoche, en cuanto al tiempo, desde que se levantan hasta que termina el día. Personas que saben qué hacer. Voy a hacer mis compras. Mi esposa cuando va al súper, ella lleva hasta los centavos contados de cuánto ella va a gastar. Porque las mujeres, por lo general, las que hacen el mercado casi todas las semanas, saben cuánto vale, cuánto cuesta, dónde está, dónde lo voy a coger, en qué tienda está más barato. Y mi esposa hace el sumario con pennies y todo, ya hasta en rollitos, porque ella sabe, este dinero es para eso. Pero sí hay una cosa que no quisiera que olvidara, y es esto, que por muy organizados que seamos, si en mi corazón yo no le doy a Jesús el tiempo, la dedicación y el control de mi vida para que Él sea el administrador de mi cuerpo, para que yo pueda ser un buen administrador de las cosas, por más que yo sea un buen administrador del tiempo acá en el mundo o de aquellas cosas, de nada nos sirve, porque lo primordial es Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que yo quisiera que quedara claro en esta noche. El principal administrador de tu vida y de la mía debe de ser Jesús. No hay otra persona, no tiene que haber otra persona o otra cosa o otra situación en mi corazón. El principal dueño debe de ser Jesús, para que nosotros podamos hacer las cosas con amor hacia los demás. Así es que eso sí que quisiera, con la ayuda de Dios, que nos quedara claros a nosotros en esta noche. Vamos a ir de pie para tener una oración, para pedirle a Dios que por favor una vez más, antes de abrir su palabra, nos dé sabiduría. Oremos. Querido Padre, una vez más queremos invocar tu nombre.
porque siento y sentimos todos la necesidad de cada vez que estudiamos, permitirte a ti que seas el que dirijas, oh Dios, el estudio. Porque yo no quiero dar palabras mías, Señor, ni quiero interpretar la palabra como yo quiero, Señor, sino que en esta noche queremos pedirte que tú seas el que administre nuestros corazones, nuestras mentes, y el que nos dé la sabiduría para discernir y aceptar y captar el mensaje que tu Espíritu trae para nosotros. Gracias, oh Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, tengan la bondad. Bien, resulta ser de que el texto bíblico de esta noche, como ustedes ya se dieron cuenta, vamos a hablar acerca de quién. ¿Quién le recordó la historia cuando el pastor leyó el texto bíblico? Elías. Y es por esa razón de que decidimos darle como título a este tema, ya número 6, la crisis trae bendición. ¿Qué fue lo que dije? La crisis trae bendición. ¿Cuántos lo creen así? Hay crisis que traen bendición. Hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que pasar para poder entender lo que Dios tiene para decirme. Y decíamos, durante toda esta semana hemos tratado casi los mismos tópicos, pero en diferente postura o posición, en cuanto cuando nosotros le damos el primer lugar al que se la merece, en cuando nosotros comenzamos a servir a Dios de corazón, pero de pronto nos sentimos chasqueados, porque déjeme decirle que la mente del ser humano a veces entra en crisis. Y cada vez que tú y yo entremos en crisis, es porque a veces le permitimos a Dios que reine en mi vida. Y eso podría parecer confuso, pero lo voy a explicar en el transcurso del tema. Cada vez que tú decides darle las riendas de tu vida a Jesús, tú entras en crisis. Y usted va a ver por qué digo esto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, si usted va al libro de Reyes, y yo creo que, bueno, obviamente por eso le pusieron los reyes, primero y segundo de Reyes, porque habla de los reyes, habla acerca del pueblo de Israel. Pero si estemos un poquito atrás, a mí me gusta leer mucho este libro porque ahí más o menos en el capítulo 15, en los versículos 25 en adelante, porque no quiero entrar mucho en detalle por el tiempo, siempre los capítulos, cada vez que un nuevo rey entraba en un nuevo reinado, decía, por ejemplo, el versículo 25 del capítulo 15, reinado de Nabat. Dice, Nabat, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Y reinó sobre Israel, ¿cuántos años dice ahí? 2 años. Pero aquí viene la parte interesante, versículo 26. E hizo lo malo ante los ojos ¿de quién? De Jehová, andando en el camino de su padre, o sea que también su padre también era malo, también había andado en los caminos propios y no los caminos de Jehová, y los pecados con que hizo pecar a Israel. Dice el versículo 33, en el 3er año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar también Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, y vuelve a decir otra vez lo mismo, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Si usted se da cuenta, por alguna razón había un mal en el pueblo de Israel, que se habían separado del camino de Dios. Jehová los había sacado ¿de dónde? De Egipto. Y ellos habían visto cómo Jehová los había libertado y con mano fuerte los había traído durante el desierto para enseñarles. Pero el pueblo, aunque ya había visto el poder de Dios, constantemente dice acá que los reyes se iban a un lado del camino correcto y se separaban de Jehová. Por eso dice, y volvió a hacer otra vez lo malo delante de los ojos de Jehová. No fue la excepción también con el rey Acab, del cual yo quiero hablar, en el versículo 29 del capítulo 16. Dice el versículo 29 del capítulo 16. Recuerden que estamos en Primera de Reyes, para aquellos amigos también que nos ven. Comenzó, dice el texto, a reinar Acab, hijo de quién? Omri, sobre Israel, en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo, otra vez, miren, lo malo ante los ojos de Jehová.
Pero aquí hay algo que me despertó a mí la atención. Y sigue diciendo la siguiente frase de ese mismo versículo, versículo 30. Más que todos los que reinaron antes de él. O sea que si los otros habían sido malos, este salió peor. O sea que si los otros reyes habían hecho lo malo delante de Jehová, algo hizo Acab que culminó la paciencia de Jehová. Por esa razón sigue diciendo el siguiente texto, 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y como por mujer, y tomó por mujer, ¿a quién? A Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él mismo, oiga bien, que él edificó en Samaria. Ahora yo pregunto, ¿cuál era la ascendencia de estos reyes? ¿De dónde venían? Del pueblo, eran parte de un pueblo que había sido sacado de Egipto, un pueblo que conocía, un pueblo conocedor, pero era un pueblo que había dejado el camino de Dios y se había hecho a un lado. Por lo tanto, ¿sabía Acab acerca de Jehová, sí o no? Sabía. ¿Sabían los otros reyes acerca de Jehová? Claro, porque el texto dice, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Ahora, cuando se casa con Jezabel, sucede que Jezabel, dice la escritura, que era una mujer mala. Y por si fuese poco, también ellos, ya unidos en matrimonio, imagínese usted cuánta maldad, hicieron un altar a Baal. ¿Quién era Baal? Un dios pagano, un dios que todo el mundo sabía quién era el rey Baal, que capítulo más adelante, el texto más adelante, donde Elías tuvo que poner en juego lo que tuvo que poner en una perspectiva a los sacerdotes de Baal, o servirán a Baal o servirán a Jehová. Pero me llama la atención a mí porque dice que él hizo el altar. Y por esa razón es que dice el texto que más que todos los que reinaron antes que él. En otras palabras, los reyes que tenían sabiduría acerca de Jehová y que sabían, se estaban apartando. Y cuando una persona tiene el concepto de Dios y sabe entender los asuntos del Señor, pero se aparta del camino de Dios, decíamos anoche que llega a ser como necio ante los ojos de Dios. Y ese creo que es el problema de toda persona que se aparta del camino de Dios. Por esa razón, miren, Jezabel también se había apartado acá de los caminos de Dios. Y por esa razón es que surgió esta palabra que a mí me gusta. Y presta atención, porque dice que en la tribulación está la bendición. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a veces todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en un callejón sin salida. En algún momento de nuestra existencia, de nuestra vida, ya sea económica, ya sea familiar, de cualquier índole, a veces hemos quizás estado en un callejón sin salida. Y esto muchas veces nos ha puesto a nosotros a pensar qué hacer, qué camino tomar. Y no es que no sepamos de Jehová. No es que no sepamos que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios fuerte, que Dios es un Dios misericordioso. Dice la palabra que Dios es el dueño del oro y de la plata, mi querido. Pero a veces nosotros, entendiendo y sabiendo de que Dios es el dueño del oro y de la plata, a veces nosotros los seres humanos actuamos como que si fuéramos hijos de un Dios pobre. Porque entendiendo que es un Dios maravilloso, dueño del oro y la plata, a veces nosotros actuamos como que si no existiera Dios. Y es por esa razón que yo digo que en la tribulación viene la bendición. Y ahora yo creo que vaya conmigo allí mismo en el capítulo 17. Vamos a comenzar a leer desde el versículo número 1 en adelante del mismo libro de Primera de Reyes. Dice la palabra del Señor, lea conmigo por favor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia
ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por la palabra de quién? Por la palabra de Elías. Porque Jehová le había dado la autoridad a Elías y le había encomendado que fuese al rey a decirle que por falta de seguir el camino de Jehová, por causa de Israel haberse apartado de Jehová, hizo cesar la lluvia. A ver, ¿qué sucede cuando la lluvia cesa? ¿Cuántos agricultores aquí? ¿Cuántos trabajaban la tierra en sus países? Óigame, todo el mundo sabe que cuando no hay lluvia, no hay papas, no hay repollo, o sea, no hay maíz. O sea, la comida va a escasear. Usted sabe, la gente por allá de los lados de California y de la Florida, que son los estados. Yo a veces cuando manejo y voy por ahí por Idaho, manejando por la Interestatal 80, Idaho o Wisconsin, Wyoming, todos esos estados, son estados que tienen una productividad de papa. Por ejemplo, a Idaho se le dice el estado de la papa, porque la mayoría de la papa que se distribuye en todo el país, en Estados Unidos, viene de estos estados. Y cuando hay sequía, los agricultores que no solamente viven de esto, sino que le proveen al país, a todo Estados Unidos, lo que es la alimentación, se preocupan. Yo me imagino ver acá la cara que puso juntamente con su esposa Jezabel, cuando Elías abre la puerta y le dice: oye, por falta de ustedes, por esa falta que ustedes han tenido para con Dios, Jehová me manda a decirles a ustedes que no va a llover, hasta que yo, Elías, porque Jehová me dio la autoridad, lo ordene que vuelva a llover. Díganme ustedes, ¿cómo creen que le quedó el ojo acá? En ese momento yo creo que se burlaron porque no creían. En ese momento yo creo que quizás dijo en su corazón: ¿y este quién es? ¿Quién es este para que se atreva a abrir la puerta, a venir a mi reinado, a decirme que él es el que puede hacer llover? ¿Que acaso va a bailar la danza de la lluvia o algo para que llueva? Y él no quiso creer. Pero sigue diciendo el texto: vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete, en el arroyo de Kerit. ¿Por qué razón se escondió Elías? Mi querido, porque Jezabel tenía una mala reputación. Era una reina mala que todo aquel que se la hacía no solamente se enojaba con él. Jezabel le ordenaba a su esposo, a su marido, el rey Acab, que le volara la cabeza. Y Elías no era la excepción, porque ahora que Elías había tenido el coraje y los pantalones de ir a presentarse ante ellos, ahora su cabeza era buscada. Y Jehová le dijo: ve, escóndete en el arroyo de Kerit. Ahí, en ese arroyo, tú vas a tener agua. La palabra sigue diciendo de que le mandaba, ¿qué cosa? Un cuervo para que lo alimentase. Y tenía allí Elías entonces agua y comida, porque Jehová lo mandó ahí. Pero saben, queridos, por falta de la sequía, la palabra dice que el arroyo, ¿qué pasó? Se secó. Y Elías tuvo que salir. Y esto es lo que me llama la atención, queridos hermanos, porque a veces el arroyo de la bendición tiene que secarse para que tú y yo podamos salir de la comodidad, de nuestro confort, de nuestro entorno, para que Jehová se manifieste en nuestras vidas. Porque a veces estamos tan cómodos creyendo que tenemos todo. Tenemos el arroyo de Kerit. Tenemos a veces a bolsas llenas lo que queremos. Cuando el negocio va bien, cuando el matrimonio está bien, cuando todo está bien en nuestro entorno, la gente se olvida de Jehová. Y cuando tú y yo nos olvidamos de Jehová en la abundancia, Jehová a veces tiene que secar el arroyo, cortar, cerrar la llave del arroyo, para que tú entiendas que es a través de él que tú tienes las bendiciones. Oh no, pero el ser humano dice: no, es por mi esfuerzo, es por mi trabajo, es por mis años en la iglesia, es por mi sabiduría, es por lo que soy, por lo que hago, por el talento que Dios me ha dado. Déjame decirte que la Biblia dice que nada de lo que poseemos es mío y es tuyo. Todo le pertenece a Jehová. Y esto es lo que sucede, queridos, porque tuvo que sacar el arroyo y tuvo que salir. Sigue diciendo el texto entonces, versículo 7: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Pero me llama la atención el versículo 8, y aquí es que comienza el centro del tema de esta noche. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate,
vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer, no conocemos el nombre, viuda, que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo ¿qué cosa? Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12 dice, y ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos íbamos a dejar morir. O sea, ella estaba convencida en su mente que eso era lo último que ella iba a hacer. Eso era lo único que ella tenía. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Qué lindo, hermano. Ve, haz lo que tengas que hacer, pero recuérdate, hazme a mí primero. Querido, aquí hay una palabra maravillosa que me dice de que cuando nosotros a veces nos interesamos por hacer para los demás o por mí mismo, aquellas cosas que necesitamos y nos olvidamos de hacer para Dios primero, viene el fracaso entonces a nuestras vidas espirituales. Y viene desestabilidad, como decíamos anoche, a nuestras vidas emocionales. Y es por esa razón que el cristianismo hoy en día se ha vuelto de la manera que es. Porque hoy en día nosotros queremos a cántaros llenos, afanados, trabajando para otra persona. Perdiendo la salud para coger dinero. Y nos olvidamos que para quien hay que hacer primero, está a un lado. Y este es el asunto del cristianismo hoy en día. Esto es lo que la gente está olvidando. Darle la prioridad, darle el primer lugar, hacer para Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso el texto sigue diciendo: hazme para mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja va a escasear, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué le hayan ustedes de interesante a este texto maravilloso? Este es un texto amplio, y saben que decidimos los últimos 3 temas que nos faltan, el de hoy, de mañana y el sábado, tienen mucha relatividad con esto que estamos tratando el día de hoy. Porque el cristianismo tiene que ver con fe. Nosotros como cristianos hemos sido llamados para que nuestra fe crezca. Pero yo me preguntaba y estudiaba acerca de esto, porque ¿cómo es que crece la fe del cristiano? Y sabe que por más que estudié y por más textos que leí, todos me llevaban a la misma conclusión. Tiene que haber desestabilidad emocional en tu mente para que la fe crezca en tu mente. De lo contrario, la fe no va a crecer. Porque cualquiera puede tener fe. Y podemos decir: Dios es un Dios de amor cuando Dios me da. Cualquiera puede seguir a Jesús cuando tú tienes salud, cuando tú tienes todas las manos llenas. Pero qué difícil es seguir a Dios cuando en la enfermedad. Cuando uno dice: bueno, Señor, pero yo estaba haciendo todo bien. Yo puse mi vida entera al servicio tuyo y ahora me estoy dando cuenta de que todo va mal. Y lo que pasa, hermanos, es que dice la palabra en Hebreos 10:38 que el justo por la fe vivirá. Y si el justo por la fe va a vivir, tenemos entonces que aprender que para eso, Mateo 6:33, tenemos que hacer: buscar primeramente el reino de Dios
y las cosas siguientes vendrán por añadidura. Pero el ser humano es todo lo contrario, porque nosotros queremos asegurar una carrera, queremos asegurar una cuenta en el banco, queremos asegurar, no sé, alguna posesión material, pero nos olvidamos que no estamos haciendo para Dios primero. Y por esa razón es que hay desestabilidad, porque cada vez que nosotros ponemos a Dios en primer lugar, va a haber desestabilidad emocional. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta, los designios y los pensamientos de Dios están sobre todos tus pensamientos y los míos. El Señor no piensa de la misma manera como yo pienso. Yo no puedo pensar de la misma manera como Dios pone y piensa. Por lo tanto, tú puedes planear, tú puedes hacer cosas y decir, en un año, a corto plazo o a largo plazo, mi objetivo es hacer tal cosa. Y déjame decirte, está bien, está perfecto, está excelente, pero la pregunta es esta: ¿es esa la prioridad de Dios? ¿Son esos los pensamientos de Dios? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es venir ante Jehová y decirle: Señor, estoy planeando, quiero hacer esto, pero quiero hacerlo con tu dirección. Quiero que tú seas el guiador de mi vida y seas el primero en mi corazón para poder hacer las cosas. Pero nosotros somos lo contrario, y eso es lo que sucede. Ahora la fe de esta mujer estaba puesta a prueba. Porque ahora ella que estaba allí, en este lugar, no conocemos el nombre de la mujer, llega Elías entonces, pero recuerda de que Jehová le había dicho a ella también de que iba a llegar alguien a su pueblo, ¿ok? La mujer, dice la escritura, que ella lo único que tenía era para una torta, era un poco de aceite y se iba a dejar morir sobre su hijo, con su hijo. Pero ahora llega bendición a ella y ahora la fe de ella está siendo probada. Algo que me encanta es esto, versículo 12. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Jehová tu Dios. Una de las cosas que yo logré notar en este texto es que ella no era creyente, no era cristiana. Esta mujer había escuchado hablar de Jehová, pero no tenía un conocimiento amplio, no era creyente. Y ahora Dios estaba utilizando a una mujer que no entendía, que no sabía, probándole la fe para poder darle de comer a Elías. Ahora viene Elías y le dice: dame un vaso de agua. Miren, lo que menos abundaba era el agua, pues no estaba lloviendo, ya casi un año que no estaba lloviendo. Y viene Elías entonces y le dice: dame de beber. ¿Qué creo que ustedes que la mujer hubiese hecho? ¿Cómo se siente una madre cuando llega un extraño a su casa y sabe que tiene que darle de comer a su hijo, sabe que tiene que darle de agua o de amamantar a su hijo y prefiere darle a un extraño antes que a su hijo? Yo creo que a cualquier madre el corazón se derrite y se entristece, dice: no, primero mi hijo. Y nosotros decimos: no, primero mi familia, después los demás. Primero mi familia, y si hay tiempo también después Jehová Dios. Pero acá el texto nos está diciendo que la fe de una mujer que no era creyente estaba siendo probada para enseñarte a ti y a mí ahora, en estos días, que también hay afuera personas que tienen fe en Jehová. Y ahora viene Elías y le dice: ¿sabes qué? También tengo hambre. Y ya que vas a traer el vaso de agua, por favor, acuérdate también de hacer un pedazo de pan. Y que sea debajo de las brasas, porque me gusta debajo, no me gusta así como al horno, no me gusta, que sea, y todavía pidiendo gustos. Y eso fue lo que le dijo Elías entonces a esa mujer. Y aquella mujer entró o llevó su ruta de camino hacia coger el agua y el pan. Y yo me pregunto, yo siempre me pregunto, ¿qué habrá pensado esta mujer en camino hacia la cocina cuando estaba haciendo este pan? No sé, cuando estaba amasando quizás la masa, la harina para hacer esta torta y darle de comer. Cada vez que esa mujer amasaba y exprimía esa masa, yo creo que la fe era probada. Decía: esta masa, esta torta podía ser para mi hijo, y ahora yo se la estoy dando a un extraño. Una mujer que no conocía a este hombre, pero que Jehová le había dicho que tenía que llegar a sus puertas. Y es esto lo que pasa con cada uno de nosotros. Nuestra fe tiene que ser probada. Y muchas veces es probada cuando menos nosotros lo esperamos, o con las personas a veces que más amamos.
Pero si no hay crisis, queridos hermanos y amigos, si no hay crisis en nuestras vidas, la fe no crecería en nosotros. Y por esa razón digo que cuando Dios permite la crisis, viene la bendición. Porque aparte de esto, el hijo de la mujer estaba enfermo. Y ella no lo sabía. Recuerden que en aquel tiempo no habían doctores tan especializados que podían dar un diagnóstico de una persona enferma, esto y lo otro. Y si ella no le da de comer a Elías, tanto ella como su hijo hubiesen muerto. Pero la palabra sigue diciendo, entonces ella fue e hizo, versículo 15, como le dijo Elías. Y comió él y ella, y su casa, y muchos días. Vamos a leer desde el versículo 14 para que enfaticemos. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, le dijo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija va a disminuir. Y ahora sí, el versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. O sea, cuando dice y su casa, quiere decir que también, recuerden que era una viuda, y en aquel tiempo a las viudas les era muy difícil vivir. Porque las viudas, la sociedad las abandonaba. Y esto me está diciendo también a mí que sus familiares la habían dejado. Porque ya estaba viuda, ya no tenía quien por ella. La dejaron sola y se fueron. Pero ahora había hambre en todo el pueblo, había hambre en toda esa provincia. Ahora que la familia se dio cuenta que en la viuda había agua, que en la viuda había comida, había pan. Ahora dice, y comieron todos los de ella también. ¿Por qué? Porque la familia seguramente, mira, la viuda tiene pan de nuevo. Ahora la dejamos sola, ahora regresemos. Y regresaron otra vez a ella y comieron todos los de su casa. Porque aquí estamos hablando, hermanos, de un Dios de lo imposible. ¿Es imposible para Dios darte de comer? ¿Es imposible para Dios ayudarte en el problema económico que tú estás pasando? ¿Es imposible para Dios restaurar vidas y restaurar corazones? No es imposible para Dios, pero para eso tiene que haber fe, y para que mi fe se fortifique y se establezca y se cimente en algo fuerte en Jehová, tiene que haber crisis. Tiene que haber crisis, porque Dios en su inmenso amor nos ama tanto que prefiere a nosotros ponernos una crisis para que te acuerdes de dónde vienes, para que te acuerdes quién es el dador, para que te acuerdes quién es el sustentador. Pero nosotros somos egoístas a veces, que queremos solo para nosotros. Y entonces no le damos a Jehová lo que Él se merece. Por esa razón, cuando nuestra fe es cimentada en aquellas cosas que de pronto ya no las tenemos, si mi fe es puesta en una cuenta, ¿el dinero da seguridad? Claro que el dinero da seguridad económica. Claro que el dinero te da cierta seguridad y cierta satisfacción, porque cuando tú como padre, así como yo, tenemos plata en el banco, que sabemos que le vamos a dar de comer a nuestras esposas, a nuestros hijos, que vamos a pagar la renta, y tenemos ese dinero que nos respalda económicamente, claro que hay una cierta seguridad. Pero cuando mi fe está puesta en el dinero, cuando mi fe está puesta en mi esposa o en el esposo, y el esposo comete adulterio, o la esposa comete adulterio, tú te chasqueas. Porque cuando pierdes el dinero, tú te chasqueas. Cuando mi fe está puesta también en las posiciones materiales y las perdemos, hay una depresión. Esa historia que comencé a contarles a ustedes, que iniciamos ese negocio hace muchos años atrás, que perdimos casi todo, o perdimos, mejor dicho, todo, de quedar en la calle, lo que mi esposa ha contado durante la semana, ¿se recuerdan? Hermanos, nosotros quedamos literalmente en la calle. No teníamos ni dónde vivir, no teníamos ni qué comer, porque no podía conseguir trabajo, porque resulta ser que el entorno en el cual nos encontrábamos, y yo no tengo duda, ahora que lo predico, cada vez que yo paso el testimonio a mis hermanos, ahora yo logro ver que Jehová tuvo que cerrar la llave de Kerit para hacerme entender a mí y a mi familia, especialmente a mí, que solo a través de las bendiciones de Él y darle el primer lugar a Él, tú y yo podemos obtener la victoria. Y ahí estábamos nosotros entonces. Pero vino un ángel de Jehová, una hermana maravillosa llamada Eunice.
una hermana cubana que nos recogió y nos dijo, vengan acá a nuestro apartamento, en que sea puñadito vamos a estar ahí. Y mientras usted le dan su licencia de nuevo y ustedes pues buscan qué hacer, habíamos perdido el camión, habíamos perdido nuestro carro, algunas cosas habíamos tenido que venderlas porque pues no teníamos dónde ponerlas. Llevamos un tráiler lleno con todo nuestro apartamento. Llevamos el tráiler, la mitad del tráiler, de la mitad hacia el frente del tráiler era pura furniture del apartamento. De la parte de atrás del tráiler hacia atrás era nuestro vehículo que estábamos pagando. Y nos encaminamos a esa travesía de Houston sin saber a lo que íbamos, hasta que Dios tuvo que derribar a su servidor para hacerlo entender que solo es a través de Él que usted y yo podemos alcanzar la victoria. Y esas son experiencias, queridos hermanos, que a veces duele recordarlas, pero yo recuerdo que yo me frustré. Como ser humano, como hombre, los hombres que están aquí, que tienen sus familias, me van a entender. Cuando tú como hombre, como esposo, que eres el que de pronto genera tal vez la cantidad más grande de dinero para el sustento de tu familia, no tienes cómo darle de comer a tus hijos, hay una frustración horrible y tremenda en tu mente. El diablo se aprovecha de las circunstancias y le pasan a uno escenas en tu mente y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Óigame, yo quería de pronto hacer tanto que quería hacer, mi mente se quedaba en blanco y mi esposa decía, tranquilo, aguántate. Y es ahí donde mi esposa comenzó a cocinar. La historia que ella les contaba, comenzó a hacer arroz en leche, que es un postre que nosotros hacemos. Comenzó a vender por el apartamento un mes. Hubo un día ese día que ella contó, que no pudo vender la comida y que fue a dársela a unos homeless que estaban ahí. Esa semana nosotros estábamos esperando recoger el dinero para la renta. Y al Señor le plació no darnos el dinero para la renta. Pero la persona que estaba encargada en la oficina de la registración del lugar de apartamentos fue tan buena gente con nosotros que nos dijo, ¿saben qué? Yo sé que no tienen para la renta porque ustedes me dijeron, ¿saben qué vamos a hacer? Páguenme con trabajo. Tengo 4 apartamentos que necesito limpiar, que necesito pintar, que necesitamos limpiar las alfombras, sacar algunas cosas que están por ahí. Si ustedes lo hacen por su trabajo, por el resto de la renta, estamos bien. ¿Y saben qué dije yo? Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios escucha las oraciones de sus siervos. Y le pagamos el resto de la renta con nuestro trabajo. Porque cuando tú pones tu confianza en aquellas cosas, aunque te deprimas, el Señor tiene siempre una palabra para cada uno de nosotros. Por esa razón, hermanos, también vale la pena mencionar que cuando nosotros incluso ponemos quizás nuestra confianza en la iglesia local, o que ponemos nosotros quizás nuestra confianza tal vez en algún cargo que tú crees que pudiste haber desarrollado bien, y solo porque no te dieron el cargo, o solo porque no te dieron el puesto que tú crees que podías hacer bien, muchas personas también se desaniman. Porque cuando nuestra fe está cimentada en cosas o en personas o en mis talentos y mi confianza en mí mismo, me chasqueo. Porque los pensamientos de Jehová no son los pensamientos tuyos. Y por eso cada vez que yo pongo a Jehová sobre mis pensamientos, yo voy a vivir en crisis constantemente, porque constantemente me voy a dar cuenta que necesito renovarme a través de la sangre de Cristo Jesús. Porque tú y yo no somos nada sin la sangre de Jesús. Porque tus pensamientos y mis pensamientos no están en armonía con Jehová, porque acuérdate que nosotros venimos del pecado. El pecado está en nosotros. Tenemos mentes desestabilizadas, tenemos corazones a veces, por eso la palabra dice no poner la confianza en el corazón, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su camino es de muerte. Por esa razón tú y yo, nuestra fe no la podemos cimentar en cosas o en personas o en talentos o los años que tengo de estar en la iglesia o la sabiduría que Dios me ha dado para leer o porque leo los libros o etcétera, etcétera. Tu confianza tiene que estar en Jehová, Rey de reyes y Señor de señores, porque solo a través de Él lo demás será por añadidura y será por amor. Por eso el apóstol dice, no importa que tú sepas, no importa que des tu cuerpo y que sea quemado, no importa que tú des tu dinero. A Dios no le interesa tu dinero ni mi dinero. El dinero es necesario para la construcción, para adquirir nuestros edificios, gloria a Dios por eso, para pagar todo lo que necesitamos pagar,
Pero en realidad lo que a Dios le interesa es tu corazón. Porque si Dios tiene tu corazón, todo lo demás va a ser de una obra maravillosa para Dios. Por esa razón, queridos hermanos, no nos esforcemos por vivir vidas sanas o correctas sin Cristo en el corazón. Porque hay cristianos y hay personas en el mundo que se esfuerzan por comer bien. Hay personas allá afuera que no son adventistas y son mejores vegetarianos que nosotros. Hay personas allá afuera que no trasnochan tanto quizás como muchos cristianos, porque saben que el trasnochar mucho también causa desestabilidad emocional y física. Hay personas allá afuera que también no tienen un conocimiento de esto, que saben y entienden muchas cosas de la palabra de Dios. Por esa razón esto me dice a mí que el saber o que el hacer no garantiza la salvación. Me acerca, sí, pero el tener a Jesús en mi corazón, automáticamente yo guardaré el sábado, automáticamente yo seré mayordomo de mi familia del sábado, yo sabré las cosas que debo hacer y que no debo hacer el sábado. ¿Por qué? Ese es otro problema que tenemos también hoy en día en nuestra mente. ¿Cómo guardar el sábado? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué sí debo hacer? El Señor nos ha dado la mayordomía del tiempo, pero muchas veces nosotros hacemos cosas incorrectas y sabiendo que no tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque el hombre quiere guardar los mandamientos como él cree que es a su antojo, como él cree que es correcto, más no como la palabra del Señor dice. Por esa razón hay estabilidad emocional y hay chascos en nuestras mentes constantemente, porque cada vez que tú leas la palabra te darás cuenta que el Señor requiere más de ti. Por eso no te esfuerces por hacer aquellas cosas que tú no puedes hacer, o de cambiar aquellas cosas que tú y yo no podemos cambiar, porque solamente el Señor tiene la potestad de hacerlo. Solamente el Señor puede hacer eso en cada uno de nosotros. Y la crisis que ahora tenemos en nuestras mentes, Dios la producirá y la cambiará en bendición el día de mañana, si tan solo tú le permites a Jesús que more en tu corazón. Y ahí estaba entonces esta mujer viuda dándole una lección tanto a los de aquel tiempo como a nosotros. Y si su fe no es probada, su hijo también muere, porque también más adelante, les voy a dejar de tarea que lo lean, también dice que el hijo cayó enfermo de gravedad y murió. Pero Elías vino, se acostó 3 veces encima de él, y con el poder de Jehová este niño resucitó y fue entregado otra vez a los brazos de su madre. ¿Qué pasa si la mujer le niega el agua y el pan y la torta a Elías? ¿Qué pasa si esa mujer niega a Elías lo que él le pedía? Estaba prácticamente echando fuera la bendición de Dios. Tú no puedes lanzar fuera la bendición de Dios, porque si tú echas fuera la bendición de Dios de tu casa, tú corres riesgo de morir. Tus hijos corren riesgo de morir. Tu esposa, tu familia corre riesgo de morir. Por esa razón hoy ha venido palabra a ti. Y si tú que estás aquí quizás por primera vez, o estás escuchando este sermón quizás por primera vez, el Señor te dice: no me eches fuera. Ábreme la puerta de tu corazón y yo te haré un administrador correcto como debe de ser. Hermano, nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias cuentas. Nosotros no podemos. Tenemos que aceptar que en nosotros no hay nada bueno, porque todo lo que tenemos nosotros nos lleva a perdición. Todo lo que tenemos nosotros nos lleva a desgracia, porque lo que tú piensas no es lo mismo que Jehová piensa. Y por esa razón yo quiero pedirte en esta noche a cada uno de los que estamos aquí, y los amigos que también quizás nos mirarán a través de las redes sociales, que entreguemos el corazón a Jesús, que le abramos a Él nuestro corazón, que le permitamos a Él el que tenga el control de nuestras vidas, porque si tú tienes el control de tu vida, tú no vas a llegar muy lejos. No vamos a llegar muy lejos si tú sigues tomando el control de tu vida. Solamente Dios puede hacer la obra maravillosa en cada uno de nosotros. Aunque todo esté fracasado y las cosas todas te han fallado, espera, confía en Jehová, porque en ti, Señor, he confiado.
alma ha esperado. Siempre Jehová conmigo está, como el águila cuida de su cría, y tú de mí, Señor, cuidarás de mí, como el águila cuida de su cría, y tú de mí, Señor, cuidarás así. Si el triunfo te ha dejado, no temas, espera en Jehová, que conmigo siempre estará, como el águila cuida de su cría, y tú de mí, Señor, cuidarás así. Tú, Señor, cuidarás de mí. Él siempre cuidará de nosotros, si tan solo estamos dispuestos a dar el control de nuestras vidas a Él. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Padre, porque cada vez que la abrimos tú tienes un mensaje maravilloso para cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, porque nos permitiste estar aquí una noche más y aprender de ella. Ayúdanos a confiar en tu palabra, Padre. Ayúdanos a que nuestra fe pueda cimentarse, oh Padre, aunque entendemos que para ello tenga que venir crisis, oh Dios. Aunque entendemos que para que nuestra fe sea fundada en ti y fortalecida, tienen que venir crisis a nuestras vidas, oh Dios. Pero, oh Padre, estamos dispuestos, oh Dios, pero solo no podremos. Es por ello que te decimos, toma nuestros corazones para ser mayordomos fieles de la vida, del tiempo, de la familia, del sábado, de nuestras iglesias. Padre, de todo lo que tú nos has confiado en este mundo, Padre, porque nada nos pertenece, Señor. Todo te pertenece a ti por creación y por redención. Y es por ello que te pedimos, oh Dios, mora en nuestros corazones y haz un corazón limpio y recto dentro de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber venido. Les esperamos mañana a la misma hora, en el mismo lugar. Y a nuestros amigos de las redes sociales también, gracias por estar con nosotros. Y recuerden, mañana es la última noche, así es que el Señor les bendiga.